Si estás haciendo todo bien, ¿por qué seguís empeorando? Y eso es precisamente lo que quiero que hablemos en este video. Lo cierto es que hay un patrón que cada vez veo con más frecuencia en la consulta. Personas que hacen todo lo que se supone que deberían de hacer, comen bien, entrenan con regularidad, van al médico y al nutricionista con frecuencia, se hacen chequeos y a pesar de todo eso, su cuerpo empieza a fallar. La glucosa se empieza a descontrolar, los triglicéridos se alteran, la presión arterial empieza con tendencia a la alta y la energía hace lo opuesto, va en picada. Y lo más extraño de todo esto es que no pasa porque están haciendo algo mal, porque incluso son ejemplares cuidando su salud para los médicos y los nutricionistas tradicionales. Pero cuando van a donde ellos por una respuesta, les dicen lo típico, que es la edad, que es la genética, que es lo normal, o que incluso deben estar haciendo algo mal en su día a día para empezar a ver estas alteraciones. Pero lo cierto es que esto es falso, y ahí es cuando quiero que te hagas la siguiente pregunta. Si el problema no es lo que estás haciendo, sino algo que nadie te está explicando. Y para eso te voy a mostrar un caso clínico real que rompe completamente esa idea y puede que cambie la forma en la que entendés tu salud. Entonces, vamos al caso. Es un hombre de 57 años, argentino, empresario, sumamente activo, que entrena con frecuencia, incluso juega al tenis varias veces a la semana, tiene una disciplina extraordinaria. No vive comiendo ultraprocesados, no abusa del alcohol, aunque tiene una vida social activa. No es una persona sedentaria. En teoría está haciendo todo bien, pero desde el 2021 empezó a notar algo sumamente extraño. Su glucosa empezó cada vez más a subir y a tener indicadores de resistencia a la insulina. Sus triglicéridos empezaron a salirse de control. Su colesterol empezó a tener un patrón de dislipidemia, o sea, sube el colesterol LDL, baja el colesterol HDL, sin cambiar nada, sin haber empeorado nada en sus hábitos. Entonces este paciente fue al médico y la respuesta fue la misma que muchos escuchan. Es que ya tenés 57 años, es algo genético, tenés que acostumbrarte porque estos son cambios esperados para la edad. ¿Y cuál fue la solución que le ofrecieron a este paciente? Metformina, estatinas y antihipertensivos y controlar los números en un tiempo para ver la respuesta al tratamiento farmacológico. Entonces, el paciente evidentemente quedó sumamente consternado por esto porque él claramente estaba haciendo todo lo que se suponía que tenía que hacer. Pero lo más importante no estaba en el laboratorio, era cómo se sentía, con un cansancio cada vez mayor, con mucha menos motivación, con falta de concentración y niebla mental, como si algo se estuviera apagando dentro de sí. Seguía entrenando a pesar de todo esto porque es de alto rendimiento, seguía siendo esa persona disciplinada, pero sentía que ya cada vez más no era el mismo. Y esto es sumamente clave porque muchas personas están hoy en ese punto y puede que sea tu caso. No estás enferma, no están enfermos en el papel, pero saben que algo no está bien. Y aquí es donde la historia cambió, porque un día su hija lo miró, su hija de 8 años, y le dijo, papá, estás enfermo, mira ese montón de pastillas que estás tomando. Y eso lo golpeó distinto, porque no fue el número de laboratorio lo que le hizo reflexionar, no fue el diagnóstico que le dijo el médico que tenían que aceptar, fue alguien sumamente cercano reflejándole algo que ya él estaba empezando a sentir. Y en este momento dejó de aceptar la narrativa que le estaba diciendo su médico, dejó de aceptar que era la edad, dejó de aceptar que era la genética, dejó de aceptar que tenía que acostumbrarse a esto y empezó a buscar la solución. Y en ese momento tomó la decisión de entender qué era realmente lo que estaba pasando con su cuerpo. Porque este no es el típico caso de alguien que come mal o no se cuida o es sedentario o es desordenado. Es alguien que estaba haciendo las cosas bien y aún así su cuerpo empezaba a fallar. Entonces ahí es cuando esta persona sumamente inteligente empezó a hacerse las preguntas correctas y se cuestionó que si el problema no era lo que estaba haciendo, sino el contexto en el que lo estaba haciendo. Y cuando empezamos a analizar su caso más a fondo fue cuando empecé a identificar estos patrones, no en la comida, sino en el entorno, porque dormía tarde, utilizaba pantallas en la noche, tenía
ritmos completamente desordenados, bajonazos de energía en la tarde, distensión y síntomas abdominales cada vez más frecuentes e inflamación. Entonces fue cuando yo me di cuenta que había algo sumamente clave en estos casos, que es un sistema metabólico completamente desordenado y una falla del cuerpo para utilizar la energía. Hormonas como la insulina, la leptina estaban fallando, los ritmos circadianos no tenían un punto de equilibrio y la energía mitocondrial era cada vez menor. Entonces vean que el problema no era en una comida o en los alimentos, en las decisiones que estaba tomando, no era una falta de vitaminas, no era un déficit de suplementos, era un sistema completo perdiendo la coherencia. Y aquí es donde cambiamos por completo el enfoque. No empezamos con más suplementos, ni empezamos con más medicación. De hecho, yo inmediatamente le suspendí las estatinas y le suspendí la metformina, porque el tratamiento que empezamos era la solución definitiva a los problemas. Únicamente dejamos los antihipertensivos y yo claramente le dije, mira, en 8 o 10 semanas estos antihipertensivos van a estar completamente eliminados porque vamos a resolverlo desde la raíz. Y empezamos con lo básico, pero bien hecho, con luz solar, con oscuridad, con ritmos consistentes, con densidad nutricional, con movimiento evolutivo, y poco a poco empezó a pasar algo que muchos jamás esperan, incluyendo médicos y profesionales. Y es que el cuerpo empezó a reorganizarse, la energía volvió, el estado de ánimo empezó a cambiar, volvió la concentración, volvió el rendimiento laboral, la inflamación intestinal empezó a bajar mágicamente, como por arte de magia, en una semana. Y lo más importante es que el sistema poco a poco fue dejando de depender de intervenciones externas. Y entonces quiero que vean que esto es realmente importante. No es cuánto añadamos, sino que empecemos a trabajar de adentro hacia afuera para poder restaurar el sistema. Y esto es importante para vos porque quizás estás en un punto parecido. Haces ejercicio, comes bien, pero sentís que algo no está funcionando con tu cuerpo, porque tenés los mismos síntomas que este paciente: cansancio, niebla mental, metabolismo lento, grasa que sube y músculo que no hay cambios a pesar de hacer todo bien, resultados que no cuadran con tus acciones diarias. Y ahí es cuando empezás a culpar a la edad o a la genética, y muchas veces, casi siempre, no es nada de eso. Y lo cierto es que este paciente, hoy a sus 57 años, no solamente eliminó los fármacos, que era su objetivo principal, normalizó su presión arterial, la glucosa, los triglicéridos, recuperó su energía, tiene la composición corporal, la mejor composición corporal que ha tenido desde sus 20 años, ganando masa muscular con facilidad, perdiendo grasa, superando las barreras que había tenido por muchísimo tiempo, tiene una digestión perfecta, un rendimiento cognitivo impresionante, una agudeza mental, está siendo el ejemplo que tiene que ser para sus hijos, que cada vez lo siguen más en su estilo de vida. Y claro, fue a donde su médico 4 meses después, con los exámenes de laboratorio completamente óptimos, con un cambio físico completamente notable, y le dijo, viste, que no eran los genes y no era tampoco era la edad. La médico, completamente impresionada, empezó a preguntarle qué era lo que estaba haciendo y no se lo creyó cuando él le contó que simplemente habíamos cambiado el contexto de su cuerpo. Y esto es una gran enseñanza para esta profesional, para darse cuenta que no podemos encasillar a los pacientes en esto, sigue indagar en las cosas realmente correctas. Y la realidad es esta, porque ese también puede ser tu caso. No siempre el problema está en lo que estás haciendo y no dudo que seas disciplinado. Lo que pienso es que estás viviendo en un contexto incorrecto y estás siendo abordado desde el paradigma erróneo, basado en el farmacocentrismo y no en lo que estás haciendo día a día. Porque cuando el contexto que le das a tu cuerpo se desordena, todo falla. Porque los sistemas biológicos dependen del ambiente y dependen de nutrientes específicos que debemos aprender a atender. Porque cuando restauras este contexto, el cuerpo siempre vuelve a funcionar como nosotros esperábamos, y ahí es cuando empezás a recibir todos esos resultados que con disciplina empezás a trabajar todos los días, pero porque el foco lo tenés en la dirección correcta. Y te das cuenta que no estabas fallando vos, simplemente estabas persiguiendo un mapa completamente desconocido para tu cuerpo. Entonces, quiero que si te sentís identificado con esto, te des cuenta que no necesitas más exámenes de laboratorio o más fármacos o más suplementos ni más información. Necesitas empezar a mirar tu salud desde otro lugar,
desde los ritmos circadianos, la densidad nutricional, el sistema antioxidante, el movimiento evolutivo, el sol, el contacto a tierra, porque esta es la verdadera medicina. Y cuando esto falla es cuando yo veo estos casos de que las personas hacen todo bien para el sistema, pero sus cuerpos se van desordenando poco a poco. Entonces, si vos estás en una situación similar, abajo está mi link de Instagram y si estás listo para que te ayude, puedes enviarme un mensaje con la palabra sanar para poder evaluar tu situación y ver cómo te puedo ayudar. Y también hay un video informativo de cómo funciona el proceso conmigo para que puedas entender qué esperar con mi proceso y ver también cómo te puedo ayudar. También suscríbete a mi canal de YouTube porque subo información, subo videos con contenido de valor para que puedas ir aprendiendo cada vez más acerca de la salud real.